Personajes. Bienvenidos a Personajes Noticentro 1. Preguntas claras, respuestas concretas. Esta noche nos acompaña José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, la Junta Directiva del Banco de la República definitivamente decidió mantener las tasas de interés en 9,5%. El gerente explicaba que la inflación todavía continúa con unas presiones, sobre todo en cuanto a las expectativas. Desde ANIF, ¿cómo analizaron esta decisión por parte del banco emisor? Bueno, se sabía que iba a ser una decisión compleja y difícil porque hay argumentos de parte y parte, pero está claro que en el proceso inflacionario, si bien hemos tenido una reducción, todavía estamos lejos de la meta del Banco de la República. De hecho, nuestra proyección de ANIF de inflación para fin de año es superior al 4%. La mayoría de analistas están con una cifra similar. El propio equipo técnico del Banco de la República revisó al alza esa proyección de inflación e incluso en nuestras cuentas la meta del 3% no se alcanza ni siquiera en el 2026. Es decir, si bien ha habido buenas noticias en torno a descensos de la inflación, todavía tenemos una inercia muy fuerte, es decir, una resistencia a caídas mayores. Ese es un elemento importante. El segundo elemento es la incertidumbre. Esto quiere decir que tanto a nivel global como a nivel local estamos teniendo grandes noticias que pueden afectar el crecimiento económico, la misma inflación, la confianza de los consumidores, de los empresarios. Y en ese orden de ideas aparece el elemento de las noticias fiscales en Colombia. Recordemos que el déficit fiscal del año pasado fue muy alto, 6,8% del PIB, y hay temores de que este año tengamos una cifra mayor. Entonces, frente a una inflación que, si bien ha cedido, todavía tiene una inercia enorme, y dos, frente a estas incertidumbres, tanto locales como globales, pues el banco decidió mantener las tasas constantes a ese nivel de 9,5, y hay que decirlo, pues si bien era quizás una decisión que puede ser controversial, la mayoría de analistas que consultamos nosotros en nuestra encuesta decían que deberían las tasas mantenerse en ese nivel. Al que no le gustó, doctor, la decisión fue al gobierno. El presidente Gustavo Petro incluso manifestaba que esto puede generar un freno a la economía, la reactivación de la economía que se viene teniendo desde el cuarto trimestre del año pasado. ¿Esto qué tan real es y si realmente va a significar que la economía colombiana de pronto tenga un crecimiento más gradual de lo que venía teniendo? Bueno, yo creo que varios de los comentarios del presidente en esta materia han sido desafortunados, porque en primer lugar esta fue una decisión técnica, es una decisión difícil, seguramente una larga ronda de discusión, pero para nada es una discusión o un debate político, es simplemente los elementos técnicos en un contexto donde la política monetaria pues tiene que tener muchos insumos o muchos elementos en consideración. Ese es el primer punto. El segundo es claramente pues tener las tasas de interés de corto plazo en un nivel constante pues generan cierto desestímulo sobre todo a las decisiones de consumo, pero es muy importante advertir que las tasas de largo plazo, que no necesariamente controla el Banco de la República, de hecho han venido en aumento. Es decir, mientras el Banco de la República ha venido reduciendo las tasas de interés, las tasas de largo plazo a las cuales el gobierno, por ejemplo, accede a nuevo financiamiento, han estado en dirección contraria y han venido subiendo. Y si han venido subiendo es por esa incertidumbre asociada a las cuentas fiscales. Entonces el gobierno también tiene que hacer una introspección y preguntarse poner no solo la presión de la carga en el Banco de la República, sino preguntarse, bueno, pero ¿por qué las tasas de largo plazo han venido subiendo? Y ahí la respuesta probablemente la encontrará el gobierno en esos desbalances fiscales que incluso están impidiendo que el Banco de la República pues reduzca las tasas. ¿Qué debemos esperar entonces, doctor, de aquí a lo que resta del año o al cierre del año en materia tanto de inflación y en materia de tasas de interés, que obviamente son medidas que responden a la disminución de la inflación? ¿Qué proyecciones manejan ustedes para el cierre del año?
Sí, nosotros pensamos que más allá de este desencuentro y de los argumentos en ambas direcciones, efectivamente sí va a haber reducciones futuras de la tasa de interés este año. Nuestra proyección es que al final del año las tasas van a estar cercanas al nivel de 7,5%. Eso implicaría que el Banco de la República en las siguientes reuniones va a ir bajando a un ritmo gradual de 25 puntos básicos. Y recordemos, ese descenso también va a estar en función de cómo se vaya resolviendo la incertidumbre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Qué se le puede decir al colombiano de a pie? ¿Tendrá una mejoría en su poder adquisitivo? ¿Mejorará sus ingresos por lo menos en el segundo semestre del año? ¿Cuál es ese mensaje para el colombiano de a pie? El mensaje para el ciudadano de a pie es que efectivamente en la medida que pues todos estos mecanismos económicos van a operar, pues la inflación va a seguir en descenso y las tasas de interés van a seguir en descenso. Y eso le va a dar un alivio a muchos colombianos, sobre todo a aquellos que tienen pues deudas o que quieren embarcarse en nuevos proyectos. Repito, esto en la medida que tanto la inflación como las tasas pues sigan su curso. Bueno, doctor José Ignacio López, presidente de ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, gracias por acompañarnos en esta sección de personajes Noticentro 1. No, muchas gracias por la invitación, hasta una próxima oportunidad. Y la pregunta para nuestros televidentes, para los hogares, ¿perciben una mejora en el poder adquisitivo para lo que resta del año, sobre todo para el segundo semestre? Ayúdenos a contestar esta pregunta en Noticentro 1.